Ya, entonces, bueno, estamos viendo esto simplemente, ¿ya? El resto era introducción. Entonces, representación de datos. Vamos a partir viendo la tabulación de datos. Entonces, acá, las tablas de datos se utilizan para, como les dije yo, para básicamente ordenar toda la información que tenemos disponible. Para ordenar la información de cualquier tipo. En ciencias también se usan mucho las tablas, los datos de Excel, se usa mucho Excel porque, por ejemplo, si quiero realizar algún experimento, tengo que tabular, ya, ¿cuáles son mis datos? Ya, el tiempo, digamos. Ya, entonces tengo tiempo, tengo posición, tengo velocidad, tengo quizá una constante que sea la gravedad, que también hay que dejarla ahí como anotadita por algún lado, y ver cómo entonces varía la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, y eso dejarlo ordenadito para ir viendo cómo va cambiando esto a medida que crece el tiempo, a medida que avanza el tiempo. Por ejemplo, o en biología también me imagino que se usa. De hecho, creo que en biología, en la prueba de biología antes se usaba harta análisis de datos, en tabla, de tema de ecología. En ecología me acuerdo que había hartas preguntas con tabla. Bueno, básicamente la estadística se puede usar para todo, para eh, ciencias sociales, ciencias médicas, historia. Los historiadores usan muchos datos. ¿Ya? A partir de los datos hacen eh, aseveraciones. Ok. Entonces la tabla de datos utiliza para ordenar la información. Entonces, en una tabla se puede encontrar, o se pueden encontrar, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Va a sonar redundante, pero se puede encontrar las siguientes, o la siguiente. Eh, ya voy a poner información igual. ¿Ya? Entonces, voy a tener los datos de estudios, ¿cierto? Que pueden ser, por ejemplo, eh, a ver, mm, por ejemplo, si yo tengo una población, digamos, y quiero ver, a ver, el, el- las edades, por ejemplo, no sé, o las edades de la enseñanza media. Entonces, los datos son mis edades. ¿Ya? Ese es el dato que estoy estudiando, la edad. Entonces, en ese caso puede ser edad, que es una variable discreta, digamos, porque es o 15, o 16, o 17, o 18, o como también pueden ser los datos mediante intervalos, o intervalos, ¿no? ¿En qué caso sería intervalo? Por ejemplo, si yo digo la cantidad de ingresos de cierta comuna. Entonces va a ir del sueldo mínimo a 600.000 pesos, de 601.000 pesos, o de 600.000 más uno, digamos, para no incluir el anterior, a, no sé, 800.000 pesos. Entonces ahí ya tengo intervalos de datos. ¿Ok? Entonces pueden ser o datos particulares o mediante intervalos. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que esos datos intervalos van a ser una variable. Entonces, y esto es, entonces, va a ser nuestra información. O, para no poner información, pongámosle nuestra variable. Nuestra variable, ¿cierto? Porque va a ir variando la edad, va a ir variando la ¿cuál fue el ejemplo que di antes? Los ingresos del sueldo, ¿cierto? En definitiva, lo que yo estoy estudiando, ¿cierto? Lo que yo estoy poniendo el ojo, mi variable. Y también tengo la frecuencia, que se pone con una letra F minúscula. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es la frecuencia?
dentro de una tabla de datos. Es la cantidad de veces que se repite ese dato. Exactamente. Muy bien. O ese grupo de datos, ¿cierto? Entonces, la frecuencia es la cantidad o el número. Cuando digo un asterisco es por el número, pero más varía. Entonces, número de veces se repite un dato. Un dato. O intervalo. Ya, estas son las más importantes. Teniendo claro esto, después las otras van a ser más sencillas de entender. Entonces, primero que todo, veamos un ejemplo. Ejemplo. Ok. Oh, entonces, pongámosle edades de los estudiantes, los estudiantes de cierto, o sea, estudiantes de algún lado, ¿cierto? Como por ejemplo, taller de matemáticas. De matemáticas, no sé, pues, de un colegio. Entonces, el taller de matemáticas puede, no sé, pues venir estudiantes de primero medio, tercero medio, segundo medio, octavo básico, no sé, también del taller. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener una tablita aquí, voy a tener la edad y voy a tener la frecuencia. ¿Sí? Entonces, fijémonos que este es nuestro dato. Entonces, por ejemplo, tenemos, yo sé que mis estudiantes, lo único que sé es que tengo estudiantes que van desde, no sé, pues, primero medio a cuarto medio. Entonces, yo sé que mi rango de edades va a ir de 14 años o 13 años, 14 años hasta los 18 años, o 17. Entonces, pongámosle, no sé, 14. Aquí tengo 14, 15, 16 y 17. Y frecuencia, pongámosle 4, 7, 6 y 8. Entonces, ¿qué me dice eso? Me está diciendo que hay 4 estudiantes de 14 años, hay 7 estudiantes de 15 años, 6 estudiantes de 16 años y 8 estudiantes de 18, de 17 años en el taller de matemáticas. Entonces, lo interesante es que con esta información uno dice, ¿y ahí qué? Lo que pasa es que en la realidad, esta información me puede decir, mira, hay muchos más estudiantes de mayor edad. Mientras más edad pareciera que hay más interés. Entonces uno podría decir, bueno, quizás estamos haciendo problemas muy difíciles, pero que son de menos edad, 14 años, no están entendiendo y se están yendo, ¿ya? O quizás el contexto de los problemas nos llama la atención para niños tan jóvenes, por ejemplo, no sé, no estamos hablando de Minecraft, y quizás para traerlos haya que hablar más de, no sé, cosas de más, no sé, de juegos, videojuegos, no sé, ¿ya? Entonces, a eso voy cuando yo les dije conocer mis variables ordenadamente, que o sea, el gráfico, por ejemplo, me permite hacer aseveraciones, me permite opinar y generar conclusiones, ¿cierto? Pero eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Saber cuál es el dato, en este caso la edad, y la frecuencia. ¿Qué me indica la frecuencia? ¿Y cuántos son en total de los estudiantes aquí? ¿Cómo sé eso yo? En total, ¿cuántos estudiantes hay en el taller? Sumando la frecuencia, ¿cierto? Como yo tengo 4 de 14, 7, 6, 8, el total va a ser la suma de todas las frecuencias. ¿Ok?
Eso después se va a poder ver más fácilmente con la frecuencia acumulada. Entonces veamos otro ejemplo. Veamos ahora, acá abajo mejor. Ujú. Horas de estudio. Horas de estudio. Y, ay, antes que se me olvide, me acordé, ahora no sé por qué me acordé. Le subí un libro al material docente. No sé si lo vieron. Es decir, ahora antes que se me olvide. ¿Lo vieron? ¿Lo viste, María Jesús? ¿Lo descargaste, lo que? Y está bueno, ¿cierto? Yo encuentro que está súper bueno. Entonces yo les recomiendo. ¿Y qué tal, Paula? ¿Te gustó? Les recomiendo mucho que vayan al libro y revísenlo y van a encontrar todo el contenido que hemos visto en el año, ¿ya? Exceptuando el que falta. Y además van a haber contenido que no hemos visto porque, bueno, especialmente en la PAE de este año no entra. Por ejemplo, no sé, bueno, creo que estaba eh, congruencia, que, bueno, es muy similar a semejanza, pero no entra este año con congruencia, pero estaba congruencia en ese libro. Ese, Matemáticas sin Fronteras. Es muy buen libro, ¿ya? A nosotros nos invitaron como preu al lanzamiento de ese libro, me tocó ir a mí, y ahí la niña, sí, ¿cierto? Y pone desafíos también. Y lo interesante es que también no se queda solo en la explicación de los contenidos, y que también te ponen biografías de científicas. Dice, mira, tal científica que vivió en tal año, se dedicaba a tal cosa y esto fue lo que hizo, es un logro. Y son puras científicas, son puras mujeres, ¿ya? Así que les recomiendo mucho que lo descarguen, es gratis, completamente gratis y un material súper bueno, ¿ya? Eso nació en la iniciativa de unos estudiantes que estudian en la Universidad de Chile y que los financió, postularon un proyecto y el proyecto era que financiaran un libro. Y ese libro fue el resultado, ¿ya? Entonces recomiendo mucho que lo descarguen. Es muy buen libro, ¿ya? Acá tengo el que me regalaron a mí cuando fui al lanzamiento. Ok. Horas de estudio, entonces. Voy a poner otro ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo con intervalos, ¿ya? Para que vean que básicamente es la misma cosa. Horas de estudio que dedican. Entonces, ¿por qué uno podría hacer la distinción entre intervalo y dato concreto? Porque a veces me va a convenir más estudiar un rango de datos que solo un dato, ¿ya? Por ejemplo, el que vamos a ver a continuación. Entonces, solo voy a decir, horas de estudio de estudiantes que le dedican a estudiantes a estudiar a la semana. Por ejemplo, no sé, pues, digamos el contenido de matemáticas. Entonces uno va a poner 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque tampoco van a estudiar 1 hora exactamente 1 hora. Van a estudiar, no sé, 1 hora 20. Entonces ahí uno utiliza los intervalos y pone que los estudiantes estudien de 0 a 3 horas. Después de 3 a 4 horas, digamos. Por ejemplo, ¿ya? Y es mucho más fácil hacer el análisis desde ahí, desde este caso un intervalo, que simplemente poner datos, ¿ya? Horas de estudio. Entonces uno se va adaptando al contexto, si quiere, ¿ya? Y va usando la herramienta que más la acomoda. Entonces, en general, cuando yo tengo variables que son eh, discretas, yo puedo decir discretas en el fondo 1, 2, 3, 4. Ahí me conviene quizás hacer más datos, como el que vimos de la edad. Cuando yo tengo variables que son continuas, ahí tengo que usar más recomendable usar intervalos. Continua en el fondo que no es como 1, 2, 3, 4, sino que puede ser 1,27, 8, no sé, 1,27, 8, 9, 1,3, 12, 14, ¿ya? Ok. Bueno, me estudio que eh,
un grupo de estudiantes durante la semana. Pongámosle hora de estudio que dedica un grupo de estudiantes durante la semana. Pongámosle al ramo de química. Ya que no sea tanto matemática. Al ramo de química. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno hace algo ahora razonable, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner mi tabla y voy a decir, bueno, acá tengo mi variable, que son, ¿cuál es mi variable aquí, chiquillos? A ver si me pueden decir. La hora de estudio, ¿cierto? Entonces voy a poner eh, horas de estudio y pongámosle, ya, porque es F la abreviación, digo. F minúscula. Ok. Entonces, lo razonable sería como decir, bueno, de 3 a 6 horas. Entonces, semanalmente. ¿Ya? Por eso es como tanta hora. De 6 a 9 horas. Y de 9 a 12 horas. Ahora, lo que yo quería hacer ahora era hacer una votación y que ustedes me dijeran cuánto estudian, pero no supe hacer la votación en el Zoom. Así que, bueno, falló esa idea. Antes sabía hacerlo, ahora no sé. Como que actualizaron el Zoom y ya no estaba la herramienta donde estaba, la de votación. Ok. Entonces, digamos, 5 horas, 8, 7 y 4. ¿Ya? Como eso como razonable, ¿cierto? Siempre el promedio está más centrado en los... O sea, digamos, la mayor cantidad de gente siempre está como en el centro de mi variable. Entonces, hay poca gente que estudia poco. Bueno, ahora que lo dije, no sé la verdad. Quizá hay muchos que estudian. Pero en general, no sé, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de marca, la talla de zapatos de una población, ¿ya? De Santiago, digamos. Hombres y mujeres y niños. No, hombres y mujeres, ya, porque los niños siempre son tallas más chicas. Pongámosle hombre, porque también no tiene el pie más grande quizás que la mujer. Pero si uno hace el estudio o de la mujer, pongámosle, de la talla de zapatos de las mujeres, en Santiago, digamos, entonces mi población va a ser las mujeres de Santiago. No sé, por el rango razonable sería, no sé, van de 34 a 43, la talla, digamos. ¿Ya? Entonces van a haber pocas que sean 34, pocas también que sean 43, y siempre va a haber la mayor cantidad de gente que se centre al promedio de lo que es mi variable, que son los zapatos. Y eso, que no entra en la prueba de este año, la PAES, se llama distribución normal. Entonces yo tengo un millón de datos acá, tengo datos que son chiquititos, que son muchos, y siempre hay poca gente que tiene eso, hay mucha gente que está en el promedio y poca gente que tiene mucho. Y eso se puede aplicar a muchas cosas. ¿Ya? No sé, po, cantidad de autos que tiene una persona. No sé, po, que tiene 0 autos, un auto, o un auto, dos. Bueno, no, o sea, mucha gente tiene muchos autos. ¿No? Eh, ¿Qué puede ser? Otra cosa, mascota. Muy bien, gracias. Claro, hay poca gente que quizás no tiene mascotas,
mucha gente que tiene una o dos mascotas y poca gente que tiene muchas mascotas, ¿ya? Entonces la distribución normal es tan usada por eso, porque modela en muchos fenómenos de la realidad, ¿ya? Eso era como un dato. Ahí, gracias, Fer. Un dato simplemente, que antes se estudiaba la distribución normal en la prueba, pero ahora no. ¿Ya? Ya, que a algunos les gustará, a otros no. Y como dice la Krishna, cuando yo tengo ahora tablas que involucran intervalos, puedo sacar lo que se llama la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? ¿Alguien sabe? No es necesario que lo sepan, pero sí lo saben. Entonces, pongámosle, Es la mitad del intervalo. es la mitad del intervalo, ¿cierto? Se puede entender como la mitad del intervalo o el promedio. En mucho, a veces sale el promedio del intervalo, o a veces se entiende como la mitad. Como tengo dos datos, el promedio coincide con la mitad, así que da lo mismo la forma en que lo vean. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí una observación, que en las tablas de frecuencia definidas mediante intervalos, se me ocurrió ahora que estaba escribiendo el porte de la mano también, pues hay muy poca gente que tiene la mano chiquitita, muy poca gente que tiene la mano muy grande, y todo va a estar en el promedio, ¿cierto? El largo del pelo también, me imagino, no sé, en los hombres quizás, que quizás pocos hombres tienen, pocos hombres, digamos, en comparación, no tienen pelo, son pelados, y pocos hombres también tienen el pelo largo, en comparación a los hombres que tienen el pelo corto, digamos. Bueno, hay de esos tipos de ejemplos, ¿cierto? Entonces, en las tablas de frecuencia, estoy medio disperso hoy día, perdón. Las tablas de frecuencia definidas mediante intervalos, a ver cómo lo digo, no quiero decir se puede definir, pero voy a decir se puede definir, ya, aunque ya lo dije. Se puede definir la marca de clase. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Como decía ahí la María Jesús, la marca de clase que es la media de cada intervalo. Intervalo. Ok. Entonces voy a agarrar esta tablita, voy a copiar, voy a poner eso, vamos a añadirle aquí la marca de clase. Entonces, así nos va a quedar lo siguiente. Que ahora esta tabla con la marca de clase nos va a quedar lo siguiente. Vamos a eliminar la frecuencia. Entonces ahora voy a poner la marca de clase. Aquí. Pongámosle MC. Hay otras abreviaciones de marca de clase, pero ahora como lo estamos aprendiendo recién, pongámosle MC. Esta es la marca de clase, la vamos a ver más a fondo cuando veamos medidas de tendencia central. ¿Ya? Porque esta marca de clase me permite, porque cuando yo saco un promedio, es el dato por la cantidad de veces que se repite, dividido en el total. Pero cuando yo tengo un intervalo, no tengo un dato simplemente. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí se ocupa la marca de clase, que es un representante de ese intervalo. ¿Ok? Entonces, en este caso, la marca de clase, como es la mitad entre 0 y 3, 0 más 3, 3, dividido en 2, 1,5. 1,5, 4,5, 7,5 y 10,5. Y bueno, la frecuencia se mantiene así, porque son 5, 8, 7, 4. 5, 8, 5, 8, 7 y 4. Ok, hasta ahí. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Bien?
¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bien, dice la María Jesús. ¿El resto está claro? Bien, bien. Sí, Ami, Camila, Constanza, Débora, bien. Francisca, Claudia, Agustín, todo bien. Ok. Entonces, según yo, este es lo más importante, porque ahora vamos, así como adelantando, vamos a saber lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y todo eso se define a partir de lo que es la frecuencia. Y la frecuencia se define a partir de lo que son los datos, ¿cierto? Sin datos no tengo frecuencia. Entonces, esto es como lo más importante. Y la misma palabra nos dice lo que es. Frecuencia absoluta es como, absoluto es como por intuición, digamos, como que es lo que se va sumando, ¿cierto? Que efectivamente es así. Y la relativa es, bueno, lo vamos a ver. ¿Sí? La relativa en el fondo es cada frecuencia dividida en el total. Ujú. Entonces, ¿por qué es interesante saber la frecuencia dividida en el total? Es como, ¿de qué me interesa saber cuánto vale 5 partidos el total de datos? Porque me da una idea de el porcentaje que tiene ese dato en función del total. Entonces, no sé, pues, ahora 5, si llevo la frecuencia relativa, me va a dar un valor, y ese valor me va a decir, no sé, pues 5 representa no sé, voy a inventar, no es efectivamente pero me va a decir que es un 60%. Entonces ahí, comparando con todos los datos, digo, uy, en comparación a todo el resto, tengo varios que se repiten en 0 a 3 horas. Hay muchos que estudian 0 a 3 horas en función de todos los otros, ¿cierto? Porque si yo digo, tengo 1500 acá, tengo 3800 acá, y tengo, no sé, pues tengo 100 frecuencias. Entonces ahí viendo cada número por cada solo, no me dice mucho. Pero si ahora si lo veo con porcentajes, ahí sí me va diciendo más. Entonces es una forma también de tratar de interpretar mis datos. ¿Sí? Bueno, ahí me estaba adelantando un poco, pero entonces, cuando paramos ya estoy hablando mucho. En una tabla, ando disperso hoy día, no sé por qué ando tan disperso. En una tabla, también se pueden definir. También se pueden definir entonces, como decía yo, las siguientes instrucciones. Cuando yo hablo acá, ¿por qué se está hablando aquí? No sé si ¿se escucha ahora? Mientras hablo por acá. Ya, voy a tratar de hablar más acá. La frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada sabría como F mayúscula. ¿Y qué vendría siendo la frecuencia acumulada? Es, a ver cómo decirlo en las variables, la información, digamos, que se obtiene sumando todas las frecuencias en orden. Entonces, la frecuencia acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias. Y también tengo la frecuencia, como le decía yo, relativa. La variable f chiquita r. Entonces, como les decía yo, la frecuencia relativa me va a decir como,
para que lo vean con más intuición, es como la frecuencia relativa. ¿Relativa a qué? Relativa al total de datos. Entonces, ese dato relativo a todo el dato me va a dar un número. Ese es el número que me interesa. Entonces, ese número me interesa porque me está dando que este número vale tanto en comparación a todo el resto. Relativa. Entonces, es el cociente entre la frecuencia de uno de los datos y el total. Entonces, de esta forma ahora voy a hacer el ejemplo con la tabla de la E. Entonces, voy a agarrar esto. Ups, y lo voy a pegar acá. Entonces, pongámosle aquí. Ahora lo voy a ver con el ejemplo de Claudia, ¿ya? A ver si lo entiende ahí. Si no lo entiendo, lo vuelvo a explicar. ¿Ya? Entonces, de esta forma, la tabla de las ciudades quedaría. Ya. Entonces va a quedar. Agreguemos la información que acabamos de decir. Entonces tenemos eso, pongámosle en negro. Tengo la frecuencia, entonces. ¿Qué más? La frecuencia absoluta. Pongámosle la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia absoluta es sumar. Ah, ya. Sumar ordenadamente los datos que me dan en la frecuencia. Entonces, sumo. El primero es 4, ¿cierto? 4 más 7, 11. 11 más 6, 17. Y 17 más 8 es 25. 25, ¿cierto? Eh, Ahora, la frecuencia relativa va a ser el cociente entre la frecuencia y el total de datos. Yo ya tengo el total de datos, es este de acá, 25, ¿cierto? Entonces, la frecuencia va a ser 4 dividido en 25, 7 dividido en 25, 6 dividido en 25 y 8 dividido en 25. ¿Ya? Y yo me adelanté y ya hice el cociente, entonces para que no se preocupen, esto es 0, aproximadamente 0,16, 0,28, 0,24 y 0,22. Aquí yo lo había hecho ya con antelación para no estar ocupando el tiempo en calcular simplemente. ¿Se entiende, Claudia, cuál es la relativa ahora? Entonces, es 4 partido en 25, este es 7 dividido en 25. Mira, entonces este va a ser 6 dividido en 25 y este va a ser 8 dividido en 25. Entonces va a ser, como dije anteriormente, la frecuencia relativa va a ser el cociente entre la frecuencia de uno de los datos. Entonces, la frecuencia relativa entre 4, o sea, la frecuencia relativa de 4 va a ser 4 dividido en 25, ¿cierto? Porque es entre uno de los datos y el total. Después el dato 7 va a ser 7, o sea, la frecuencia del dato 15 va a ser 7 partido en 25, después acá va a ser partido en 25,
8 partido 26. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces la pregunta podría ser, como yo les dije, ¿por qué me interesa ese dato? Porque me permite comparar ese dato con el resto de los datos que tengo. Entonces, por ejemplo, se pueden definir más cosas en una tabla, pero esto es lo más relevante. Y lo otro no lo voy a definir tal cual porque, por dos razones, básicamente. Porque se puede definir frecuencia relativa, porcentual, frecuencia acumulativa, porcentual, frecuencia relativa porcentual acumulada, frecuencia relativa acumulada, pero por dos razones no lo voy a enseñar. La primera es porque todo lo que acabo de decir se puede deducir fácilmente. La frecuencia relativa acumulada, ¿qué creen que es? Yo le digo, la suma ordenada de la frecuencia relativa, ¿cierto? Muy bien. Yo le digo la frecuencia relativa porcentual, ¿qué es? ¿No? ¿Eso no? La frecuencia relativa porcentual. Es decir, simplemente la frecuencia relativa en forma de porcentaje. Entonces sería 16%, 28%, 24% y 32%. Eso es todo. ¿Ok? ¿Se entiende? La segunda, bueno, esa es la primera razón, porque es intuitivo. ¿Ya? Entonces, para no llenarlo de información que fácilmente se puede deducir, digamos, inferir, ¿cierto? Y lo segundo es porque en el temario solo sale frecuencia acumulativa, la frecuencia, la frecuencia acumulativa y la frecuencia relativa. Y eso es lo que sale en el temario. No sale como la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual, no sale nada. ¿Ya? Entonces, le enseñé lo que sale en el temario, pero también quiero que vean que lo que no sale en el temario, que por ejemplo sea la frecuencia relativa, pues también puede ser la frecuencia relativa acumulada, que es con F grande, 0,16, se puede decir 0,16 más 0,28, bla, 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 bla. La frecuencia relativa acumulada porcentual, que hace 16%, que puede ser 16% más 28%, esa suma más 24%, etcétera, etcétera. ¿Ya? No se lo enseño nuevamente, para que no quede duda, porque es fácilmente deducible a qué se refiere cuando digo frecuencia acumulativa relativa, porque ya sabiendo qué es la frecuencia acumulativa, y porque no sale en el temario. ¿Ya? Por eso. Y tampoco es algo de otro mundo. No se pueden dar. Y eso es todo en cuanto a tablas. ¿Dudas con eso? Todo claro. Y el otro, Constanza, Glenda, Agustín, Claudia, Francisca, Débora, Krishna, Fernanda, Javi, Martina, Paula. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Recepción. Recepciones. Ya no se preocupen. Bien, todo bien. Ya. Entonces fijan que no es nada del otro modo, así como básicamente representación de datos es ordenar los datos que uno tiene. Todo bien, ok. Entonces, Glenda, lo que hemos visto hasta el momento, simplemente representar datos. Entonces puede representar datos en tablas y en gráficos. Lo primero que estamos viendo es en tablas, vemos qué significa el dato que es nuestra variable a estudiar, la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite el dato. Vimos algunos ejemplos.
y después definimos lo que era la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Y hicimos una tabla mostrando esas frecuencias. También dijimos que hay otro tipo de frecuencias que son fácilmente deducibles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son fácilmente deducibles o no? Porque eso uno dice, claro, como yo como profe digo fácilmente, pero no sé qué dicen ustedes. Igual es medio enredado. ¿Sí? Claro, por el puro nombre. Entonces ya sabiendo lo que es la relativa y sabiendo lo que es la acumulativa, el resto son puro complementarios con eso. La frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual acumulada, eh, la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ya, gana, no se preocupen. Pero como les dije, eso no sale en el temario, así que bueno. Además de que son fácilmente sacables, no salen en el temario. Difícil que salga. Ok, entonces acá lo que vimos era tabulación de datos, vamos a poner los moraditos para seguir el orden de las clases. Y ahora vamos a ver gráficos. Ok. Entonces, ¿qué es un gráfico? A ver si me pueden ayudar. Lo han escuchado, me imagino. Quizás no formalmente, pero alguna ocasión quizás lo han escuchado oír de gráfico. Lo han visto en la tele, como dijimos en la introducción, ¿cierto? Lo han escuchado, ¿cierto? Entonces, bueno, quizás no sea tan fácil definir exactamente lo que es un gráfico, pero probablemente ya lo van. Entonces, los gráficos sirven para presentar información, ¿cierto? Para mostrarla así como si tuviera hacer una presentación y muestra un gráfico. Para mostrar una tabla llena de datos, muestra un gráfico. Y te dice cualitativamente, quizás, claro, si tiene colores y todo el cuento cualitativamente, igual va a tener los números. Entonces, te muestra más o menos cómo se están distribuyendo los datos de manera más ordenada, de manera más visual también. Entonces, los datos presentados, bueno, en física también se usan los gráficos muchas veces para sacar información. Hay información que se puede sacar más fácilmente viendo el gráfico que simplemente viendo la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, el gráfico de posición versus tiempo, claro, te puede dar algo así. Entonces, claro, si tenéis todos estos datos tabulados en una tablita, no te dais cuenta nunca que la partícula siguió esa trayectoria. ¿Ok? O ese desplazamiento. En los datos presentados, entonces, oh, estoy súper disperso, no sé por qué. Entonces, los datos presentados en tablas también se pueden mostrar en gráficos. ¿Ok? Entonces voy a mostrarles los gráficos más usados, que son el gráfico de barras, el gráfico de tortas, y ese gráfico que hace una línea, que es como así, que es como así, que se llama gráfico de polígono. ¿Ok? Polígono de frecuencia. ¿Sí? Entonces, el primero que vamos a ver va a ser el gráfico de barras. Qué tan mal. De barras.
Entonces, siento que todos saben lo que es un gráfico de barras cuando yo digo gráfico de barras, se imaginan algo. Entonces, lo que voy a hacer simplemente va a ser como no definirlo, sino que presentar cómo es, según una tabla. Entonces, digamos que tenemos una tabla aquí, donde tenemos aquí nuestro dato, y acá tenemos nuestra frecuencia. ¿Ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4. Tenemos F1, F2, F3 y F4. Entonces ya tenemos una tabla. Tenemos los datos y tenemos la frecuencia, la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces el dato 1 se repitió F1 veces. El dato 2 se repitió F2 veces. Que sea F1, F2, F3, F4 no significa que el F2 sea mayor que el F1, que el F3 mayor que el F2, simplemente son nombres. ¿Ya? Por ejemplo, este puede ser 4, este puede ser 3, este puede ser 8 y este puede ser, no sé, 5. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esos datos y yo quiero mostrarlo en un gráfico de barras, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar lo siguiente. Entonces, en el eje Y, yo lo que voy a poner va a ser la frecuencia. Y en el eje X, voy a poner los datos. Pongámosle D. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a... Uno, dos, ponerle un poquito más. Eh, entonces, pongámosle dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. ¿Ok? Pues supongamos que el dato 1 es hasta acá. Entonces aquí, frecuencia 1. Entonces el dato 2 hasta acá. Frecuencia 2. El dato 3 supongamos que hasta acá. F3. Y el dato 4 digamos aquí abajo. F4, ¿cierto? ¿Cómo siempre así, Peña? Siempre así como, a ver. Sí, los datos siempre en el eje Y, en el eje X, perdón. Sí. ¿Por qué creen que siempre en el eje X? Eso sería una buena pregunta. ¿Qué va en el eje X siempre, chiquillos, chiquillas? ¿Qué variable? La independiente. La independiente, ¿cierto? La frecuencia va a depender de mi dato. Entonces, por eso se pone en el eje Y. Porque mi dato es lo que no depende de algo. Mi dato es este, ¿no? Lo que depende va a ser, la frecuencia va a depender del dato, ¿cierto? Por ejemplo, acá, hagamos un ejemplo. Entonces, si el dato es este, mi frecuencia es 5, ¿ok? Entonces, si mi dato fuera, no sé, de 0 a 4, quizás mi frecuencia ahora va a ser 6, ¿cachai? Por eso la frecuencia va a depender, por ejemplo, del intervalo. Si es muy grande, claro, voy a tener mucha más frecuencia porque voy a caer más gente. ¿Se entiende eso, Fernanda? Ya, de nada. Este es un gráfico de barra. Entonces, en el caso de las ciudades, voy a tener este de acá.
¿Se ve bien ahí o lo pongo en la otra página? ¿Lo puede agrandar un poquito más, por fin? Hagámoslo en la otra página. Ya. Entonces, en el caso de las edades, ese va a ser el gráfico. ¿Ya? Este gráfico está modelado con las frecuencias que les digo. ¿Ya? Entonces, con esa frecuencia que vimos en el ejemplo anterior, así está el gráfico de barras con el ejemplo de la edad. ¿Ok? Entonces, en la edad yo tenía 14 años, se repite 4 veces. Ahí está. 15 años se repite 7, 16, 6 y 17 años se repite 8 veces. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de que esté bien proporcional el gráfico, porque me da una idea también cualitativa de que este es mucho mayor, es mucho menor, etc. ¿Ya? Eso en cuanto al gráfico de barras. Ahora vamos a ver el gráfico de torta, o el gráfico circular. Entonces, si tienen un gráfico circular, ahora por ejemplo, démosle que tenemos estos mismos datos, pero en el caso del gráfico circular, ya, entonces 2, perdón. Voy a necesitar la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, siempre que tienen un gráfico de torta, un gráfico de círculo, la información se presenta en porcentaje, ¿cierto? Porque tanto porcentaje es esto, etcétera, etcétera. ¿Sí se ha fijado eso? Que los gráficos de torta siempre son con porcentajes. ¿Y por qué siempre son con porcentajes? Porque como es de torta, como es un círculo, si yo quiero llenar todo el círculo, el círculo me va a representar el 100%. Entonces, para que me quede todo lleno, necesito ocupar todos los porcentajes. ¿Ya? No así como de barra, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos que este va a ser A%, B%, C% y D%. ¿Ya? Entonces, si es así, voy a tener un gráfico así de barra, o sea, de torta, donde se me va a dividir todo en función de los porcentajes que tenga cada vez. Entonces, voy a poner acá. Y ahí. Supongo que esto es A%, B%, C%, y se dan cuenta que todo el gráfico completo marca un 100%. Entonces, cuando este gráfico es recomendable cuando ustedes quieren presentar una información, primero cuando tengan pocas variables, porque si tienen muchas variables, va a quedar un gráfico, una torta llena de información, mucha información, y no se va a ver bien.
y cuando tengan la frecuencia o quieran presentar los porcentajes de la variable, ¿ya? De la frecuencia. Es recomendable cuando tienen para mostrar, usar datos de gráfico torta. ¿Okay? Nuevamente, en el caso de las edades, me queda el siguiente gráfico torta, que es este de aquí. Ese. ¿Ok? Por último, otro de los gráficos usados también es el de polígono, como decíamos al comienzo, que se llama polígono de frecuencia. Ok. Entonces, nuevamente, yo voy a tener, justo esta misma tabla. Ya tengo los datos de 1, de 2, de 3, de 4 y la frecuencia F1, F2, F3, F4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar un polígono de frecuencias? De esta forma. Si yo tengo esos datos, voy a tener entonces nuevamente en el eje Y para la frecuencia, ¿cierto? Y en el eje X mis datos. Entonces, frecuencias, datos. Entonces, vamos a acá que tengo el dato 1. Dato 2, dato 3 y dato 4. Entonces, por ejemplo, nuestro dato 1 parte acá. O sea, nuestro dato 1 tiene tal frecuencia, F1. Nuestro dato 2, por ejemplo, podría tener esta frecuencia, F2. El 3 podría tener esta frecuencia aquí. F3. Y el 4 está acá, por ejemplo, arriba. Acá. F4. ¿Ok? Y lo que es el gráfico de polígonos es unir estos puntos. ¿Cuál es la gracia de unir estos puntos? Me muestra cómo va variando esto en función del cambio de la variable. En función de la variable. Cómo va variando la frecuencia. Entonces, supongamos que mis datos fueran tiempo, me está diciendo cómo varía la frecuencia no sé, de la cantidad de horas de exposición al sol de una planta. Bueno, en ese caso no sería frecuencia, pero a ver. No quiero dar el mismo ejemplo de los estudiantes, pero no se me ocurre ninguna ahora. O sea, el de la edad. Bueno, si se me ocurre uno, le voy a dar otro. ¿Ya? Porque claro, aquí este tipo de gráfico es muy útil cuando uno tiene tiempo y, claro, grafica todo en función del tiempo, pero en el eje Y va a ser la variable que está en función del tiempo y no necesariamente van a ser frecuencias. ¿Ok? Por eso no quise seguir con ese ejemplo. Y entonces, según el ejemplo de las edades, ¿cierto? Voy a tener el siguiente gráfico. ¿Ok? Pero entonces, en el caso de las edades, va a quedar de la siguiente forma. ¿Ok? Con el mismo ejemplo de la talla de zapatos. Tengo datos, talla de zapatos, y la frecuencia con la que la gente usa, no sé, tengo 10 personas que usan tal talla, etcétera, etcétera, y a ver cómo va variando en función de la talla de zapatos.
Por ejemplo, puede ser. ¿Ok? Ya, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo ha estado la clase? Opiniones. Siento que han participado un poco menos que antes de otras clases. La encuentro súper buena, profe, aunque aún estoy agarrando el hilo, pero de verdad que estoy entendiendo más. Ah, ya, ya, muy bien. Eso es lo importante. Sí. Y bueno. ¿El resto? ¿Cómo van? Paula, María Jesús, Débora, Douglas, Claudia, Agustín, Nicolás. ¿Han entendido más? Bueno, eso es bueno. Eso es bueno ahora, pero es malo en el colegio. Es más deducible, ¿cierto? Bueno, que todo el contenido que hemos hecho en el año es deducible. Todo bien hasta ahora. Qué bueno que esto lo entienda porque terminamos la materia. Esto es todo. Esto es todo en cuanto a representación de datos. Yo para representar datos necesito tablas y gráficos. Y ya mostré las tablas y los gráficos. La información que dan las tablas y cuáles son los tipos gráficos. ¿Ok? Entonces, ¿les parece? No sé qué opinan. ¿Quieren ir al recreo o quieren resolver los ejercicios, que son 3, y terminemos la clase? ¿Qué opinan? Exactamente, aquí vamos a ver estos tipos de preguntas. Entonces, en general, en estos tipos de preguntas, no, como que no hay que hacer mucho desarrollo, hay que leer bien, como dice la María Jesús. Ya, démosle con los ejercicios. Ya, tenemos este, 57, del 2016. Voy a ponerle... Ah, ya, voy a volver. Acá. Entonces, en el fondo, esto quedaría... Así quedaría el gráfico de la distribución de la edad, ¿cierto? Del taller de matemática, o sea, de química, o de matemática, no me acuerdo. Ya, veamos esto. Entonces, oye, me demoré caleta en poner este porque ¿cachai? Era una pregunta que estaba todo en fila, entonces no me cabía sacar el pantallazo. Ahí está toda la pregunta. Ya, voy a poner pausa un rato para que lo pensemos. Y después lo... Es la alternativa B entonces. ¿Ya? La alternativa C es correcta si es que fuera la frecuencia simplemente, no la frecuencia acumulada. Además, uno podría descartar todo el tiro primero. Se descartan estas porque primero los intervalos son incorrectos, no se condicen con el gráfico. Y después uno podría descartar este el tiro porque ahí me están presentando la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Y claro. Claro, es correcto. Acabo de leer y dije, güey, pero está correcto, sí, igual. Pero claro, la noción me dice la frecuencia acumulada. Ahí menos mal leí de nuevo. Sería correcto porque me están pidiendo la frecuencia acumulada y eso son las frecuencias relativas. Claro, entonces, si esto hubiera dicho frecuencia relativa, estaría correcto. No es lo mismo que con la María Jesús. Leí mal. Oye, hay un problema Tenemos un problema de lectura. de comprensión lectora, de verdad. Sí. Y esto me podría el tiro decir esta es la correcta, porque claro, las frecuencias acumuladas son 100, y el tiro me dice que son 100 al final, son 100 personas, claro, por descarte, ya casi por descarte no podría decir eso. ¿Ok? Sí, Débora, Claudia, Krishna también.
Ya, ¿qué parte te cuesta entender? Primero hay que entender que están pidiendo la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces lo que tiene que haber en la columna es la frecuencia acumulada. Lo que está acá es la frecuencia relativa acumulada. O sea que todo esto agarraron la frecuencia acumulada y lo dividieron por el total, o sea, 100. Hacemos la inversa, entonces multiplicamos todo esto por 100 y nos dan toda esta información que está presentada en el gráfico, o sea, en la tabla D. ¿Ok? Por 100. Claro, para ir de la frecuencia relativa acumulada a la frecuencia acumulada simple. Si quiero ir de la frecuencia acumulada a la relativa, divido por el total, ¿cierto? Que son 100 y por eso es por 100. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Cristian también? Me había dicho que sí, pero me dijiste ahora por 100, qué raro. No. Se cayó, parece. No la veo ahora. Bueno. Es la de entonces. 59 del mismo ensayo. Dice. En el histograma se llama cuando yo trabajo con gráfico barras, pero en este caso estoy trabajando con intervalos. ¿Ya? Cuando el gráfico de barras se trabaja con intervalos, se llama histograma, básicamente. El histograma de la figura azul muestra la distribución de las masas corporales en kilogramos de un grupo de personas, donde los intervalos del histograma son de forma en el abierto A y cerrado B. O sea que no incluye A, pero sí incluye B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos a dar un poco de tiempo también. Entonces, analicemos cada alternativa. Dice, alternativa A, 36 personas tienen una masa corporal menor o igual que 50 kilogramos. ¿Estamos todos de acuerdo en que esa es verdadera o hay dudas? ¿Por qué es verdadera? Porque menor a 50 aquí. Entonces tenemos 8 personas, 12 personas, 20, 20 más 16, 36. Entonces, 36 personas están menores de los 50. Verdadera, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, acá yo me di cuenta que me faltó explicar un concepto, que es el rango. El rango va a ser la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Ya? Ese es el rango. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de las zapatillas, yo decía, un rango razonable va a ser de 34 a 42, el rango en estricto rigor va a ser 8, porque 42 menos 34, que es el dato mayor y el dato menor, va a ser 8. ¿Ya? Entonces podrían anotar en sus cuadernos ahí, a mí se me pasó, la verdad, hacer la observación del rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Ok? En este caso, el mayor son 70 y el menor son 20. Así que el rango es efectivamente 50 kilogramos. A mí se me pasó decirlo, la verdad. ¿Estamos claros qué es el rango, chiquillas, chiquillos? Que lo noten por ahí. ¿Sí? ¿El resto? ¿Sí? El resto también. Que me interesa mucho que quede claro porque como se me pasó decirlo delante, que quede claro lo que es el rango. ¿Sí? ¿Sí? El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces mis datos van desde, no sé, pues 30 a 50, mi rango va a ser 20. 50 menos 30 es 20. Ese es el rango. ¿Ok? En este caso, efectivamente 50, porque el dato mayor es 70 y el menor es 20. La C
dice, en total hay 58 personas en el grupo. Entonces hay que sumar. Tenemos 16 acá. A ver cómo lo hacemos más ordenado. 16. 28. 28 más 8, 36. 36 más 22. 58. Y 58 más 22. 80. ¿Sí? 80. 80, ¿cierto? Por lo tanto, no son 58 en el total, son 50. Y este es un error súper común porque a veces cuando están juntitos estos, uno dice, ah, contamos una vez 22. Pero no, porque estos dos tienen 22. Entonces hay que contarlos dos veces. ¿Cierto? Ahí está la pillería. Después dice, más de la mitad de las personas con masa corporal de a lo menos 50 kilogramos. Entonces aquí hay que hacer lo mismo que en el A, pero a la inversa, ¿cierto? Y después dice un 20%, bueno, ya sabemos que son verdaderas, ¿cierto? Entonces, como confirmar simplemente, puede ser un 20% de la masa corporal menor o igual que 30 kilogramos. Entonces, ¿cuáles son las que tienen menor o igual a 30 kilogramos? Sería la primera barra. Y sacar el porcentaje. Dividirlo por el total y multiplicar la porción. ¿Sí, chiquillas, chiquillos? ¿Está claro eso? ¿Está claro por qué es falsa y está claro por qué el resto son verdaderas? ¿Sí? No, sí. Ok. Ya, y este último, que es un poquito más difícil, me gustaría que lo hicieran ustedes solos, solos y solas. ¿Ya? Entonces les voy a dar la tinca para que lo piensen más, porque la gracia de la matemática es que uno esté ahí centrado y sin tanta ayuda, digamos. Que usted mismo llegue a la respuesta. ¿Les tinca eso? ¿O quieren resolverlo igual? Es mejor para ustedes, digo yo. Como no resolverlo todo yo, digo. Y les doy la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Qué dicen? Este es bueno porque hay que inferir varios datos. Eso me gusta este ejercicio. ¿Sí? ¿Ya están todos de acuerdo? Que lo hagan ustedes y si tienen dudas nos pueden dar un correo. Nosotros contactamos relativamente luego. ¿Ok? Ujú. Bien. Entonces la alternativa correcta de este es la... ah, ya que lo hagan solos, ya como desafío. Y descarguen el libro que subí. Es muy bueno ese libro. Además hay ejercicios también. Y desafíos. ¿Ya? Para que lo puedan echar un ojo. Bien, esta clase era más que nada, si se dan cuenta, no tanto contenido, más que nada introductoria. Así que voy a dejar de grabar. La D. A ver, vamos a ver. Más de la mitad de las personas tienen una masa corporal de a lo menos 50 kilogramos. A lo menos, o sea, como mínimo. A lo menos, ¿cierto? Yo tengo a lo menos, no sé, cuando tú veías a una persona en la calle y decías, a lo menos tiene 25 años, como ya, por lo menos. ¿Cachai? Entonces, teniendo eso claro, lo que me está diciendo es que más de la mitad de las personas, a lo menos, entonces, a lo menos de aquí para allá. ¿Ok? Entonces dice, más de la mitad. Ya sabemos que el total son 80. O sea, más de 40 personas tienen que estar acá.
más de la mitad, ¿cierto? Que son 40, la mitad. Y efectivamente, porque tengo 22 acá y 22 acá, son 44. Entonces, efectivamente, más de la mitad de las personas tienen a lo menos 50 kilogramos. ¿Sí, Agustín? Ya, de nada. Ya, pues, chiquillos, chiquillas. Voy a dejar de grabar ahora sí. Ah, ahora sí, ¿qué otra cosa? Antes de que deje de grabar. Dime. Las dos acá. Porque no es 58, no es 58. Es falso, son 80. Claro, porque tengo 16, 28 acá, 36 más 22 son 58, pero faltó sumar este bloque. No sumamos este. O sea, o la alternativa no consideró este. Pero sumando este de acá, son 50. ¿Ok? Ahora entendí. Ya voy a dejar de grabar.